A ver, vamos a hablar de plata, porque a la juventud ahora le encanta el dinero. El tema es que muchos de ellos no están dispuestos a hacer los sacrificios, la perseverancia, el cerebro que hay que meterle al tema del conocimiento y la perseverancia. Ahora uno entra a internet y hay un montón de gurús del dinero, ¿no es cierto? Hay unos que son de verdad gurús del dinero, como Warren Buffett o como, no sé, Elon Musk o como Larry Ellison o como estos patas que son unos capos, ¿no? Pero hay otros, ¿no es cierto?, que hacen dinero diciendo cómo hacen dinero los demás. La idea es que usted, señor, señora, le diga a su hijo que él tiene que ser protagonista de su propio futuro. A los chicos les gusta estudiar negocios, pero muchos quieren vivir y viajar afuera y hacer negocios con países lejanísimos, como Japón, como Rusia, como Estados Unidos. La carrera que le calza a su hijo como anillo al dedo son los negocios internacionales. Doctora Gladys Morán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Philip. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. La verdad sea dicha, no sé si no voy a hacer una valoración ética, es que el mundo se ha vuelto muy, muy materialista. Y los chicos, la generación de cristal, los millennials, a todos les encanta el dinero y el hiperconsumo. Pero pocos se concentran en saber hacer dinero. Todos quieren viajar, todos quieren tener. ¿Cómo se hace para estudiar negocios internacionales en la UMA si tu objetivo es tener plata, ser platudo? Philip, hemos venido uniformados, bien parecido. Bueno, yo creo firmemente que en realidad la felicidad se encuentra cuando encuentras tu propósito en la vida. Cuando haces algo que te gusta hacer, algo que permite impactar positivamente en la vida de las personas y que te causa satisfacción interna. Y mucho tiene que ver con ejercer tu vocación. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales que tenemos en la Universidad María Auxiliadora, aparte de estar muy potenciada con inteligencia artificial, trabaja también el propósito y el plan de vida, ¿no? Todo padre, toda persona que sigue una profesión, una carrera, un oficio, lo que busca es tener una fuente de sustento para ellos y su futura familia o su comunidad, ¿no? O sea, de hecho, busca tener un rendimiento económico con ella, porque necesitamos tener ingresos para poder abastecer todas nuestras necesidades y también contribuir en lo que nos toque contribuir. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales, junto con Enfermería y Administración y Marketing, fueron las primeras que pusimos en la UMA. ¿Y sabes por qué, Philip? Aparte tiene lo que tú decías. Nuestro país, que es un hub, es una cuna de emprendedores, por necesidad la mayoría de ellos, lo que buscaban en la investigación de mercado que hicimos, todos estos microempresarios decían, bueno, yo estoy gestionando mi emprendimiento de la mejor manera, pero lo que quiero es exportar. Y no sé cómo mandar una muestra de mototaxis a Ecuador, no sé cómo mandar esta muestra de jeans a Bolivia, a Brasil, pedidos que ya tenían de muestra, porque la calidad era muy buena y el tipo de diseño que lo hacían también. Y dijimos, vamos a poner precisamente una carrera que los dote de esas competencias de negocio global. Perú está ubicado, y lo hemos visto en el programa pasado, en una ubicación privilegiada geopolíticamente hablando, y vivimos dentro de un entorno global. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales te dota de ese entorno global para que no solo sepas de administración y gestión, finanzas, economía, que es parte de la carrera, sino también de todas esas diferencias y oportunidades culturales que te da el comercio exterior. Tiene mucho de comercio exterior, legislación internacional. Hay varios aranceles y beneficios que se tienen de determinadas geografías que se pueden aprovechar, mucho de conocimiento intercultural, y esa es una de las grandes ventajas de una carrera como Administración y Negocios Internacionales. Forma profesionales globales. Yo leía, mejor dicho, ayer me pasaron un video de Alan García donde contaba que él había ido a un lugar de China, a una ciudad que no era la más grande, que estaba cerca a una de las muchas ciudades grandes de China. Comprenderán que en China cualquier ciudad grande tiene 40 millones de habitantes, por si acaso. Sí. En China hay, olvídate, son mega ciudades. Dice que fue, entró a una tienda y se puso un saco. Y García bromeaba y decía, me puse una casaca que era de mi tamaño. Y me costaba al cambio $12, dice García. Regresé de China, mandé a mi gente, pedí por si acaso el costo de producción en China, porque yo era, dice García, yo era un visitante oficial, entonces me hicieron ese favor de decirme cuánto costaba eso, $12. El tipo viene a Lima, lo manda a Gamarra y lo costean, costaba el triple. Porque decía García, la escala de Perú, la producción que vas a hacer para Perú es chiquititita. Entonces, si eso el costo para el Perú te cuesta $36, ¿en cuánto lo tienes que vender para ganar?
en 50. Ya perdiste, pues en China el costo es 2. Lo venden en 12. ¿Por qué? Porque la escala de la producción designa cuánto vas a tener que invertir en máquinas, cuánto vas a tener que invertir en logística, en conocimiento y en exportación. Entonces, la gente que estudia negocios internacionales tiene que tener una visión pues, global de todo el negocio desde que lo inicia. Así es, porque tu mercado ya no es el Perú, tu mercado es el mundo. Y es muy importante eso que tú dices, la escala. Y eso es lo que nos falta mucho, sobre todo en el sector agroexportador. Tenemos el mejor café del mundo, ¿no? Tenemos, y las paltas son un ejemplo, y todo lo que se exporta de uvas, paltas, espárragos, etcétera, arándanos. Y esa capacidad de asociarse de los empresarios agrícolas, de los empresarios textiles, es lo que lleva a ser esa gran cantidad que se requieren en mercados tan grandes como Asia, Europa, Estados Unidos. Y eso también se enseña, ¿no? Esa capacidad asociativa, esa capacidad de saber negociar a nivel internacional. Y hablabas de China. China ahora está mucho más caro, ya no es tan competitiva como lo era antes, pero China tiene grandes ciudades industriales. Esos parques industriales son mega ciudades hechas para abastecer la demanda del mundo en determinados sectores. Y China ha evolucionado muchísimo en tecnología, exporta, pues, lo sabemos, los productos chinos cada vez son, y hay diversas calidades, cada vez de mejor calidad y con mucha mejor tecnología insertada, porque China partió copiando, ¿no? Mira, hace años, yo estoy hablando hace 25 años, llegué a tener una nota de un pedido de una cadena muy famosa en Italia que se llamaba, y se llama, Upim, que es como decir won. Y necesitaban ellos, pero cuando menos, 4 contenedores de 40 pies de tuna de los diferentes colores que hay. Durante 3 meses del año, 4 meses del año necesitaban comprar eso, cuando menos, para comenzar. Y pidieron el requerimiento al Perú. Todo el Perú no podía hacer hace 25 años, 4 contenedores que no es de nada. 40 pies de tuna. Cuando acá en el Perú todo el mundo come tuna. ¿Cuál es el problema? Que la tuna es andina, que la tuna tiene un cultivo que es casi familiar, que están en los cerros, que no hay producción masiva de tuna, no hay asociatividad para vender tuna a un gran mercado. Estoy hablando de que estaban tentando Italia. O sea, hace 25 años, imagínense lo que deben pedir hoy, pues en Italia que hay más turistas y tal. Deberían pedir pues 20 contenedores mensuales de 40 pies. Ni antes ni hoy se puede hacer. Imagínate si tú le quieres vender tuna a China. ¿Qué tienes que hacer? Escala, precio, competitividad y tecnología. Ojo, la tecnología es sumamente importante y eso tiene que ver con inteligencia artificial, por eso la ponemos en todas las carreras. Y Perú ahora, con este megapuerto de Chancay, Philip, se abren unas oportunidades muchísimo más grandes, casi el doble de capacidad, junto con el puerto del Callao y los otros puertos que tenemos a lo largo de la costa peruana. Y es el momento preciso para estudiar carreras que te van a permitir aprovechar esas grandes oportunidades que se abren para el país. Y una de ellas, que duda cabe, es Administración y Negocios Internacionales. Y nosotros le estamos dando mucho enfoque al tema de inteligencia artificial, logística internacional, automatización de procesos, porque eso es lo que distingue un profesional que va a ser competitivo y tenga éxito de uno que va a ser empleado para trabajos menores. Y para eso no formamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con los muchachos? Ahora hay tal desesperación por ser rico. O sea, para que sepan, hay que tener conocimientos, que duda cabe. Hay que ser innovador, que duda cabe. Hay que ser creativo y tal. Pero la perseverancia, eso sí no te lo enseña en la U. La voluntad, eso es imposible, eso no se enseña. La voluntad, ¿la tienes o no la tienes? Si tú lees y te fijas en lo que los demás hacen, todos hasta la época pretérita pluscuamperfecta, un señor que se llamaba Napoleón Hill, estudió cómo harían los mega ricos para ser ricos. Y encontró varios. Busquen ese libro de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico. Tiene 80 años ya. No ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la escala, ha cambiado todo. El primero que habla de escala, dicho ese paso, es Henry Ford. Porque el carro no lo inventa Ford. Pero el primer megamillonario de los carros es Henry Ford. Y ya estaba todo desarrollado en los carros. Todo había llegado a su pico máximo de desarrollo.
hasta que aparezca un señor que se llama Elon Musk, que es el Ford del siglo XXI. Y apunta, dicen, a ser el mayor trillonario de la historia. De repente va a ser el único ser humano que tenga más plata que Rockefeller, que también hizo la escala y se agarró el monopolio del petróleo. Pero todos ellos tienen un denominador común: el conocimiento específico, la genialidad, todo. Pero la perseverancia. La perseverancia, la resiliencia, el no darse por vencido, el invertir esa energía, esa capacidad y tener la visión clara, eso es lo que distingue a alguien que tiene éxito de quien no. Y Philip sí se enseña y sí se nutre a lo largo de la vida. Y ese coeficiente de sobreponerse a la adversidad forma parte de habilidades blandas. Lo único que viene cuasi predeterminado y se nutre en los primeros años es el coeficiente intelectual. Todo lo que tiene que ver con las otras inteligencias se puede fomentar, nutrir y alimentar a lo largo de nuestra vida, pero requiere voluntad y requiere querer hacerlo. Y por eso invertimos tanto en ese propósito de vida. Hay toda una técnica detrás de cómo cultivar ese propósito de vida, porque créeme que hasta que uno no encuentre ese propósito y se desempeñe en ese propósito, y para algunos es su familia, su comunidad, cambiar el planeta, entre otras cosas más, o transformar vidas a través de la educación como hacemos nosotros, no encuentra satisfacción por mucho dinero que gane. Ojo, por mucho dinero que gane. Claro, tener los recursos para poder solventar nuestras necesidades y de aquellos a los cuales amamos en nuestra comunidad es fundamental. Miren, Ford fracasaba, se metía a su taller y su esposa lo miraba y el señor se metía con sus motores y tal, y le iba mal, y le iba mal, y la esposa lo miraba y le daba sus sopitas. Era un fracasado, el pata fracasaba. Hasta que la chunta y se le ocurre el ensamblaje en línea de un motor sencillo, que tampoco era gran cosa del Ford Model T. En su época había muchos mejores carros, pero el pata encontró su diferenciación era el ensamblaje. Thomas Alva Edison tiene la mayor cantidad de fracasos de la historia. El pata era un hiper fracasado hasta que encuentra la bombita. Tesla muere fracasado. A Tesla nunca lo reconocen, muere fracasado. Pero sí son los grandes de la historia, ojo. Y en cuanto al propósito, el propósito hoy de Elon Musk es el mismo propósito que tuvo hace casi 100 años Carnegie, que era un maldito. Andrew Carnegie era una basofia humana. El pata hacía plata como sea. Se contrata a un tipo que era más maldito que él, que era Fisk, que explotaba a la gente, mataba a la gente. Hasta que se da cuenta que ese no es el camino. Hasta que se da cuenta que estaba equivocado en la vida cuando era ya multimillonario, porque él todo lo que hizo en la vida era para complacer a su mamá. Eran pobres, eran de Escocia. El tipo se da cuenta que él era un maldito, que había explotado y matado la jornada de las 8 horas en Estados Unidos. Se da porque este pata mataba a la gente haciéndola trabajar en los fogones de su United Steel, de la empresa más grande de acero de Estados Unidos. El tipo vende todo, le dan un cheque, se hace el hombre más rico de la historia con su cheque, se lo compra Morgan y el tipo dice: mi propósito en la vida es la educación. Así es. Y el tipo comienza a invertir en educación. Entonces las mejores bibliotecas, la Universidad Carnegie, él toda su plata la gasta en educación. ¿Qué es lo que está haciendo Musk? Que le está diciendo a la gente: los colegios están equivocados, las universidades están equivocadas, hay que educar así a nuestros hijos. Sí. ¿Cómo da la vuelta? Porque a la hora la educación es parte de la inspiración y del éxito, no todo el éxito. Y mira que hay gobiernos en Asia, entre ellos Singapur, que tienen el Ministerio de la Felicidad, porque se han dado cuenta que aun cuando sus estudiantes de colegio son los más competitivos del mundo, no necesariamente son los más felices. Y empiezan a repensar cómo hacemos ciudadanos felices, porque para eso estamos, para tener un propósito en la vida y ser felices a través de él y tener esa satisfacción de que dejamos un legado en este caminar, ¿no? Y esos grandes despertares de estoy por el camino equivocado y tengo ese insight o esa gran revelación como Saulo, pues que se le aparece Jesús y corrige en ese camino, se ha dado en muchos casos. Y mira que todos los innovadores de la historia, Philip, casi todos han tenido que luchar contra mega oposición, porque el ser humano está diseñado para validar aquello que conoce y aferrarse a aquello que conoce. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Y cuando sale algo diferente a lo que conocemos,
filtramos esa información y decimos, no, por ahí no va la cosa, ¿no? Pero esos grandes innovadores como Thomas Alva Edison, alimentar pues la luz eléctrica, ese foco, cambió la forma como nos relacionamos actualmente, ¿no? Sin esa luz domiciliaria no hacemos casi nada, ¿no? Igual Elon Musk, un gran genio, ¿eh? Steve Jobs, y todos en realidad los que admiramos como grandes innovadores. El súper innovador por el cual nosotros tenemos un nombre acá es el señor Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón se nutre de lo que dijo Galileo Galilei. Él se da cuenta que no era que el sol daba vuelta alrededor de la Tierra, sino al revés. Eso era pues blasfemia. Al pata le dicen, cállate la casi lo quema. Esa vaina, casi lo iban a quemar. Pero Cristóbal Colón se da cuenta que el pata tenía razón y va entendiendo. En esa época no había Google, no había Google Earth ni nada. Y el tipo comienza a entender que tú puedes llegar a Zipanco y Catay por una ruta diferente. Porque el tipo entiende, Colón, que la Tierra era redonda. Dice, si yo voy de frente voy a llegar igual, sin bordear todo África. Salían, bajaban a África, subían por el estrecho de Magallanes y trepaban por el mar Índico, pasaban la India y llegaban a China. Esa era más o menos la idea. No había ¿cómo se llama? La conexión marítima, no había ¿cómo se llama? El paso por Suez. Y el tipo con conocimiento y con inteligencia, era un navegante, convence a los reyes católicos y le dice, compadre, por otro lado. Pero en ese momento el pata era un negociante internacional. Había estudiado negocios internacionales en la UMA este pata. Y te voy a interrumpir porque encima negocia con los reyes católicos que no querían financiar este tema. El tipo va a Italia, le dicen que no. Va Francia. a Francia, le dicen que no, negocio internacional. El pata les negociable. Le dicen, mira, compa, tengo un negocio monstruo. Tengo cómo llegar a tal sitio de tal manera para que tú hagas negocio. Y hace blef. Y lo chotean, lo chotean en Italia, lo chotean en Francia, lo chotean en Portugal. Es más, Fernando el Católico no creía mucho en él. Para variar, la que roncaba era Isabel. Así es. Y la de la plata, la verdad es que era Isabel, que tenía más plata que el otro patita. No, y el otro les dice encima, ¿no? El rey de Francia me va a financiar. Y ahí dicen, pues, si Francia llega primero a las Indias, se suponía, nos quita ventaja competitiva. Y es ahí donde Isabel... Él fue un negociador internacional. Total, hace blef por aquí, por ahí. O sea, tenía sus cartas para jugar, bueno, ¿no? Conclusión, el oro de América llega a España, le da una bonanza, pero llega además, en fin, el idioma, el catolicismo, y los reyes católicos le suman a la riqueza de España el haber evangelizado todo un continente, no es cualquier cosa. Así es. Y esa capacidad de negociar internacionalmente la damos en la Universidad María Auxiliadora, en todas las carreras, pero fundamentalmente en Administración y Negocios Internacionales, porque es fundamental. Ese entorno cultural, global, variado, negociación internacional, marketing internacional, comercio internacional, operaciones, la logística internacional, inglés, ¿no? Tiene que tener inglés y debería comenzar por ahí a estudiar chino, creo yo. Es un idioma muy complejo, muy complejo. Chino mandarín, sí. Pero en fin. Sí, Gladys, ha sido muy amable. ¿Cuánta plata hemos hecho ganar ahorita? Bastante. Ok, gracias, Gladys. Los invito a matricularse en cualquiera de nuestras carreras. Van a tener una formación muy competitiva, muy global y con inteligencia artificial, que eso es lo que estamos potenciando mucho y somos la primera universidad en incluir inteligencia artificial en todas sus carreras de pregrado. Ya es bien fácil, www.uma.pe. Hablando de plata, en este momento comienzan a hacer plata muchos peruanos, que son los transportistas, que son los taxistas, que son los mototaxistas. A ver, vamos a hablar de plata, porque a la juventud ahora le encanta el dinero. El tema es que muchos de ellos no están dispuestos a hacer los sacrificios, la perseverancia, el cerebro que hay que meterle al tema del conocimiento y la perseverancia. Ahora uno entra a internet y hay un montón de gurús del dinero, ¿no es cierto? Hay unos que son de verdad gurús del dinero, como Warren Buffett o como, no sé, Elon Musk o como Larry Ellison o como estos patas que son unos capos, ¿no? Pero hay otros, ¿no es cierto?, que hacen dinero diciendo cómo hacen dinero los demás. La idea es que usted, señor, señora, le diga a su hijo que él tiene que ser protagonista de su propio futuro. A los chicos les gusta estudiar negocios, pero muchos quieren vivir y viajar afuera y hacer negocios con países lejanísimos, como Japón, como Rusia, como Estados Unidos. La carrera que le calza a su hijo como anillo al dedo son los negocios internacionales.
Doctora Gladys Morán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Philip. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. La verdad sea dicha, no voy a hacer una valoración ética, es que el mundo se ha vuelto muy, muy materialista. Y los chicos, la generación de cristal, los millennials, a todos les encanta el dinero y el hiperconsumo. Pero pocos se concentran en saber hacer dinero. Todos quieren viajar, todos quieren tener. ¿Cómo se hace para estudiar negocios internacionales en la UMA si tu objetivo es tener plata, ser platudo? Philip, hemos venido uniformados, bien parecido. Bueno, yo creo firmemente que en realidad la felicidad se encuentra cuando encuentras tu propósito en la vida. Cuando haces algo que te gusta hacer, algo que permite impactar positivamente en la vida de las personas y que te causa satisfacción interna. Y mucho tiene que ver con ejercer tu vocación. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales que tenemos en la Universidad María Auxiliadora, aparte de estar muy potenciada con inteligencia artificial, trabaja también el propósito y el plan de vida, ¿no? Todo padre, toda persona que sigue una profesión, una carrera, un oficio, lo que busca es tener una fuente de sustento para ellos y su futura familia o su comunidad, ¿no? O sea, de hecho, busca tener un rendimiento económico con ella, porque necesitamos tener ingresos para poder abastecer todas nuestras necesidades y también contribuir en lo que nos toque contribuir. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales, junto con Enfermería y Administración y Marketing, fueron las primeras que pusimos en la UMA. ¿Y sabes por qué, Philip? Aparte tiene lo que tú decías. Nuestro país, que es un hub, es una cuna de emprendedores, por necesidad la mayoría de ellos, lo que buscaban en la investigación de mercado que hicimos, todos estos microempresarios decían, bueno, yo estoy gestionando mi emprendimiento de la mejor manera, pero lo que quiero es exportar. Y no sé cómo mandar una muestra de mototaxis a Ecuador, no sé cómo mandar esta muestra de jeans a Bolivia, a Brasil, pedidos que ya tenían de muestra, porque la calidad era muy buena y el tipo de diseño que lo hacían también. Y dijimos, vamos a poner precisamente una carrera que los dote de esas competencias de negocio global. Perú está ubicado, y lo hemos visto en el programa pasado, en una ubicación privilegiada geopolíticamente hablando, y vivimos dentro de un entorno global. Y la carrera de Administración y Negocios Internacionales te dota de ese entorno global para que no solo sepas de administración y gestión, finanzas, economía, que es parte de la carrera, sino también de todas esas diferencias y oportunidades culturales que te da el comercio exterior. Tiene mucho de comercio exterior, legislación internacional. Hay varios aranceles y beneficios que se tienen de determinadas geografías que se pueden aprovechar, mucho de conocimiento intercultural, y esa es una de las grandes ventajas de una carrera como Administración y Negocios Internacionales. Forma profesionales globales. Yo leía, mejor dicho, ayer me pasaron un video de Alan García donde contaba que él había ido a un lugar de China, a una ciudad que no era la más grande, que estaba cerca a una de las muchas ciudades grandes de China. Comprenderán que en China cualquier ciudad grande tiene 40 millones de habitantes, por si acaso. Sí. En China hay, olvídate, son mega ciudades. Dice que entró a una tienda y se puso un saco. Y García bromeaba y decía, me puse una casaca que era de mi tamaño. Y me costaba al cambio $12, dice García. Regresé de China, mandé a mi gente, pedí por si acaso el costo de producción en China, porque dice García, yo era un visitante oficial, entonces me hicieron ese favor de decirme cuánto costaba eso, $12. El tipo viene a Lima, lo manda a Gamarra y lo costaba el triple. Porque decía García, la escala de Perú, la producción que vas a hacer para Perú es chiquititita. Entonces, si eso el costo para el Perú te cuesta $36, ¿en cuánto lo tienes que vender para ganar? En 50. Ya perdiste, pues en China el costo es 2. Lo venden en 12. ¿Por qué? Porque la escala de la producción designa cuánto vas a tener que invertir en máquinas, cuánto vas a tener que invertir en logística, en conocimiento y en exportación. Entonces, la gente que estudia negocios internacionales tiene que tener una visión global de todo el negocio desde que lo inicia. Así es, porque tu mercado ya no es el Perú, tu mercado es el mundo. Y es muy importante eso que tú dices, la escala. Y eso es lo que nos falta mucho, sobre todo en el sector agroexportador. Tenemos el mejor café del mundo, ¿no? Tenemos, y las paltas son un ejemplo, y todo lo que se exporta de uvas, paltas, espárragos, etcétera, arándanos. Y esa capacidad de asociarse de los empresarios agrícolas, de los empresarios textiles, es lo que lleva a hacer esa gran cantidad que se requieren en mercados tan grandes como Asia,
Europa, Estados Unidos. Y eso también se enseña, ¿no? Esa capacidad asociativa, esa capacidad de saber negociar a nivel internacional. Y hablabas de China. China ahora está mucho más caro, ya no es tan competitiva como lo era antes, pero China tiene grandes ciudades industriales. Esos parques industriales son mega ciudades hechas para abastecer la demanda del mundo en determinados sectores. Y China ha evolucionado muchísimo en tecnología, exporta, pues, lo sabemos, los productos chinos cada vez son, y hay diversas calidades, cada vez de mejor calidad y con mucha mejor tecnología insertada, porque China partió copiando, ¿no? Mira, hace años, yo estoy hablando hace 25 años, llegué a tener una nota de un pedido de una cadena muy famosa en Italia, que se llamaba, y se llama, Upim, que es como decir won. Y necesitaban ellos, pero cuando menos, 4 contenedores de 40 pies de tuna, de los diferentes colores que hay. Durante 3 meses del año, 4 meses del año necesitaban comprar eso, cuando menos, para comenzar. Y pidieron el requerimiento al Perú. Todo el Perú no podía hacer hace 25 años, 4 contenedores que no es de nada. 40 pies de tuna. Cuando acá en el Perú todo el mundo come tuna. ¿Cuál es el problema? Que la tuna es andina, que la tuna tiene un cultivo que es casi familiar, están en los cerros, que no hay producción masiva de tuna, no hay asociatividad para vender tuna a un gran mercado. Estoy hablando de que estaban tentando Italia. O sea, hace 25 años, imagínense lo que deben pedir hoy, pues en Italia que hay más turistas y tal. Deberían pedir pues 20 contenedores mensuales de 40 pies. Ni antes ni hoy se puede hacer. Imagínate si tú le quieres vender tuna a China. ¿Qué tienes que hacer? Escala, precio, competitividad y tecnología. Ojo, la tecnología es sumamente importante y eso tiene que ver con inteligencia artificial, por eso la ponemos en todas las carreras. Y Perú ahora, con este megapuerto de Chancay, Philip, se abren unas oportunidades muchísimo más grandes, casi el doble de capacidad, junto con el puerto del Callao y los otros puertos que tenemos a lo largo de la costa peruana. Y es el momento preciso para estudiar carreras que te van a permitir aprovechar esas grandes oportunidades que se abren para el país. Y una de ellas, que duda cabe, es Administración y Negocios Internacionales. Y nosotros le estamos dando mucho enfoque al tema de inteligencia artificial, logística internacional, automatización de procesos, porque eso es lo que distingue un profesional que va a ser competitivo y tenga éxito de uno que va a ser empleado para trabajos menores. Y para eso no formamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con los muchachos? Ahora hay tal desesperación por ser rico. O sea, para que sepan, hay que tener conocimientos, que duda cabe. Hay que ser innovador, que duda cabe. Hay que ser creativo y tal. Pero la perseverancia, eso sí no te lo enseña en la U. La voluntad, eso es imposible, eso no se enseña. La voluntad, ¿la tienes o no la tienes? Si tú lees y te fijas en lo que los demás hacen, todos hasta la época pretérita pluscuamperfecta, un señor que se llamaba Napoleón Hill, estudió cómo harían los mega ricos para ser ricos. Y encontró varios. Busquen ese libro de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico. Tiene 80 años ya. No ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la escala, ha cambiado todo. El primero que habla de escala, dicho ese paso, es Henry Ford. Porque el carro no lo inventa Ford. Pero el primer megamillonario de los carros es Henry Ford. Y ya estaba todo desarrollado en los carros. Todo había llegado a su pico máximo de desarrollo hasta que aparezca un señor que se llama Elon Musk. Que es el Ford del siglo XXI. Y apunta, dicen, a ser el mayor trillonario de la historia. De repente va a ser el único ser humano que tenga más plata que Rockefeller, que también hizo la escala y se agarró el monopolio del petróleo. Pero todos ellos tienen un denominador común. El conocimiento específico, la genialidad, todo. Pero la perseverancia. La perseverancia, la resiliencia, el no darse por vencido, el invertir esa energía, esa capacidad y tener la visión clara, eso es lo que distingue a alguien que tiene éxito de quien no. Y Philip sí se enseña. Y sí se nutre a lo largo de la vida. Y ese coeficiente de sobreponerse a la adversidad forma parte de habilidades blandas.
Lo único que viene cuasi predeterminado y se nutre en los primeros años es el coeficiente intelectual. Todo lo que tiene que ver con las otras inteligencias se puede fomentar, nutrir y alimentar a lo largo de nuestra vida, pero requiere voluntad y requiere querer hacerlo. Y por eso invertimos tanto en ese propósito de vida. Hay toda una técnica detrás de cómo cultivar ese propósito de vida. Porque créeme que hasta que uno no encuentre ese propósito y se desempeñe en ese propósito, y para algunos es su familia, su comunidad, cambiar el planeta, entre otras cosas más, o transformar vidas a través de la educación como hacemos nosotros, no encuentra satisfacción por mucho dinero que gane. Ojo, por mucho dinero que gane. Claro, tener los recursos para poder solventar nuestras necesidades y de aquellos a los cuales amamos en nuestra comunidad es fundamental. Miren, Ford fracasaba, se metía a su taller y su esposa lo miraba y el señor se metía con sus motores y tal y le iba mal, y la esposa lo miraba y le daba sus sopitas. Era un fracasado, el pata fracasaba. Hasta que la chunta y se le ocurre el ensamblaje en línea de un motor sencillo, que tampoco era gran cosa del Ford Model AT. En su época había muchos mejores carros, pero el pata encontró su diferenciación era el ensamblaje. Thomas Alva Edison tiene la mayor cantidad de fracasos de la historia. El pata era un hiper fracasado hasta que encuentra la bombita. Tesla muere fracasado. A Tesla nunca lo reconocen, muere fracasado. Pero sí son los grandes de la historia, ojo. Y en cuanto al propósito, el propósito hoy de Elon Musk es el mismo propósito que tuvo hace casi 100 años Carnegie, que era un maldito. Andrew Carnegie era una basofia humana. El pata hacía plata como sea. Se contrata a un tipo que era más maldito que él, que era Fisk, que explotaba a la gente, mataba a la gente. Hasta que se da cuenta que ese no es el camino. Hasta que se da cuenta que estaba equivocado en la vida cuando era ya multimillonario, porque él todo lo que hizo en la vida era para complacer a su mamá. Eran pobres, eran de Escocia. El tipo se da cuenta que él era un maldito, que había explotado y matado la jornada de las 8 horas en Estados Unidos. Se da porque este pata mataba a la gente haciéndola trabajar en los fogones de su United Steel, de la empresa más grande de acero de Estados Unidos. El tipo vende todo, le dan un cheque, se hace el hombre más rico de la historia con su cheque, se lo compra Morgan, y el tipo dice, mi propósito en la vida es la educación. Así es. Y el tipo comienza a invertir en educación. Entonces las mejores bibliotecas, la Universidad Carnegie, él toda su plata la gasta en educación. ¿Qué es lo que está haciendo Musk? Que le está diciendo a la gente, los colegios están equivocados, las universidades están equivocadas, hay que educar así a nuestros hijos. Sí. ¿Cómo da la vuelta? Porque a la hora de la hora la educación es parte de la inspiración y del éxito, no todo el éxito. Y mira que hay gobiernos en Asia, entre ellos Singapur, que tienen el Ministerio de la Felicidad, porque se han dado cuenta que aun cuando sus estudiantes de colegio son los más competitivos del mundo, no necesariamente son los más felices. Y empiezan a repensar cómo hacemos ciudadanos felices, porque para eso estamos, para tener un propósito en la vida y ser felices a través de él y tener esa satisfacción de que dejamos un legado en este caminar, ¿no? Y esos grandes despertares de estoy por el camino equivocado y tengo ese insight o esa gran revelación como Saulo, pues que se le aparece Jesús y corrige en ese camino, se ha dado en muchos casos. Y mira que todos los innovadores de la historia, Philip, casi todos han tenido que luchar contra mega oposición, porque el ser humano está diseñado para validar aquello que conoce y aferrarse a aquello que conoce. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Y cuando sale algo diferente a lo que conocemos, filtramos esa información y decimos, no, por ahí no va la cosa, ¿no? Pero esos grandes innovadores como Thomas Alva Edison, alimentar pues la luz eléctrica, ese foco, cambió la forma como nos relacionamos actualmente, ¿no? Sin esa luz domiciliaria no hacemos casi nada, ¿no? Igual Elon Musk, un gran genio, ¿eh? Steve Jobs, y todos en realidad los que admiramos como grandes innovadores. El súper innovador por el cual nosotros tenemos un nombre acá es el señor Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón se nutre de lo que dijo Galileo Galilei. Él se da cuenta que no era que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra, sino al revés.
Eso era pues blasfemia. Al pata le dicen, cállate la casi lo quema. Esa vaina, casi lo iban a quemar. Pero Cristóbal Colón se da cuenta que el pata tenía razón y va entendiendo. En esa época no había pues, Google, no había Google Earth ni nada. Y el tipo comienza a entender que tú puedes llegar a Zipanco y Catay por una ruta diferente. Porque el tipo entiende, Colón, que la tierra era redonda. Dice, si yo voy de frente voy a llegar igual, sin bordear todo África. Salían, bajaban a África, subían por el estrecho de Magallanes y trepaban por el mar Índico, pasaban la India y llegaban a China. Esa era más o menos la idea. No había ¿cómo se llama? La conexión marítima, no había ¿cómo se llama? El paso por Suez. Y el tipo con conocimiento y con inteligencia, era un navegante, convence a los reyes católicos y le dice, compadre, por otro lado. Pero en ese momento el pata era un negociante internacional. Había estudiado negocios internacionales en la UMA este pata. Philip, te voy a interrumpir porque encima negocia con los reyes católicos que no querían financiar este tema. El tipo va a Italia, le dicen que no. Va Francia. a Francia, le dicen que no, negocio internacional. El pata les negociaba, le dicen, mira, compadre, tengo un negocio monstruo. Tengo cómo llegar a tal sitio de tal manera para que tú hagas negocio. Y hace blef. O sea, lo chotean en Italia, lo chotean en Francia, lo chotean en Portugal. Es más, Fernando el Católico no creía mucho en él. Para variar, la que roncaba era Isabel. Así es. Y la de la plata, la verdad es que era Isabel, que tenía más plata que el otro patita. No, y el otro les dice encima, ¿no? El rey de Francia me va a financiar. Y ahí dicen, pues, si Francia llega primero a las Indias, se suponía, nos quita ventaja competitiva. Y es ahí donde Isabel... Él fue un negociador internacional. Total, hace blef por aquí, por ahí. O sea, tenía sus cartas para jugar, bueno, ¿no? Conclusión, el oro de América llega a España, le da una bonanza, pero llega además, en fin, el idioma, el catolicismo, y los reyes católicos le suman a la riqueza de España el haber evangelizado todo un continente, no es cualquier cosa. Así es. Y esa capacidad de negociar internacionalmente la damos en la Universidad María Auxiliadora, en todas las carreras, pero fundamentalmente en Administración y Negocios Internacionales, porque es fundamental. Ese entorno cultural, global, variado, negociación internacional, marketing internacional, comercio internacional, operaciones, ¿no? La logística internacional, inglés, ¿no? Tiene que tener inglés y debería comenzar por ahí a estudiar chino, creo yo. Es un idioma muy complejo, muy complejo. Chino mandarín, sí. Pero en fin. Sí, Gladys, ha sido muy amable. ¿Cuánta plata hemos hecho ganar ahorita? Bastante. Ok, gracias, Gladys. Los invito a matricularse en cualquiera de nuestras carreras. Van a tener una formación muy competitiva, muy global y con inteligencia artificial, que eso es lo que estamos potenciando mucho y somos la primera universidad en incluir inteligencia artificial en todas sus carreras de pregrado.